Lo primero de todo, presentarme. Soy John Moreno, responsable de la Comunidad por el Clima en ECODES. Y hoy estamos aquí, pues bueno, en esta jornada que nos han brindado la oportunidad de poder elaborar, focalizado en lo que sería economía circular y kilómetro cero, para todo lo que sería el sector de la hostelería y el sector turístico, perdón. Entonces, pues bueno, vamos a dar comienzo y si os parece, os comparto pantalla para ir pudiendo seguir la presentación, que será mucho más fácil. Como decía, la jornada de hoy, que tiene una duración aproximada de 1 hora y media, se titula Economía circular y kilómetro cero en el turismo de Aragón. Esta jornada ha sido organizada por la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Aragón, con el apoyo nuestro de Empresas por el Clima, con la colaboración del Gobierno de Aragón y financiado gracias a los fondos de Next Generation de la Unión Europea y el Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia. Antes de dar comienzo a la materia, queríamos pues, presentaros un poco el contexto, ¿no? de dónde se engloba esta formación. Se encasilla dentro de lo que es el Plan de Sostenibilidad Social del Turismo de Aragón, que tiene como objetivo la consolidación del modelo turístico sostenible y su desestacionalización. Este plan de sostenibilidad ha sido desarrollado por el Gobierno de Aragón y la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Aragón. Entre sus acciones y sus objetivos que tienen son los 5 que aparecen aquí enumerados. Buscan un impacto social positivo del turismo en el territorio, elaborar un decálogo de buenas prácticas y señalética, economía circular y kilómetro cero, que es precisamente donde se encasilla la jornada de hoy, los premios de hostelería y turismo de Aragón y, por último, la inversión social del sector turístico en el territorio. Por lo tanto, esta jornada de hoy, como digo, se engloba dentro de este plan de sostenibilidad social del turismo de Aragón y también comentaros que va a ser grabado en su totalidad para luego disponerlo en la web oficial para que todos los compañeros y compañeras que no han podido conectarse hoy pues también lo puedan seguir. El índice que vamos a seguir en esta jornada de hoy es el que aparece aquí en pantalla. En primer lugar, bueno, brevemente, simplemente queremos introducir quiénes somos. Pues bueno, somos la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, y también la iniciativa sectorial a partir de la cual apoyamos esta jornada, que es Empresas por el Clima. Posteriormente daré paso a mi compañero, al presidente de la fundación, que, bueno, que es experto en la materia de todo lo que es la economía circular y nos podrá entrar ya más en detalle sobre qué es esto, ¿no? Porque el concepto, la cadena de valor, las oportunidades y también, por supuesto, qué significa lo de kilómetro cero, consumo de proximidad, etcétera. Y por último, volveré a tomar la palabra para brevemente daros unas pinceladas de lo que consideramos también un punto muy relevante, que es la huella de carbono en el sector turístico. Veremos brevemente la parte de teoría de qué es esto y os presentaremos una herramienta que ofrecemos de forma gratuita y que es muy sencilla para poder calcular vuestra propia huella de carbono. Como decía, ¿quiénes somos? Pues somos la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES. Es una fundación privada sin ánimo de lucro que lleva ya más de 30 años trabajando para acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono, inclusiva, responsable y circular. ¿Y para ello qué hacemos? Pues buscar cómplices tanto en la ciudadanía como en el sector privado, la administración pública y las organizaciones de la sociedad civil. Estamos localizados en Zaragoza, pero trabajamos en todo el ámbito nacional, en proyectos europeos y también con una especial relación con Latinoamérica. Como decía, dentro de la Fundación, un proyecto que llevamos a cabo es la Comunidad por el Clima, que es una plataforma multiactor que lo que busca es implementar con ambición y cuanto antes el Acuerdo de París en todo el territorio nacional. Fue creada por un grupo impulsor que aparece aquí en pantalla, en la que tenemos lo que consideramos los 3 actores claves del cambio: la administración pública, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, y desde CODES lo que hacemos es ejercer también la Secretaría Ejecutiva de esta iniciativa. Como decía, hemos desarrollado distintas iniciativas sectoriales para lo que buscamos es facilitar herramientas para la descarbonización según las necesidades concretas de cada uno de estos sectores. Como veis, tenemos sanidad, hostelería, ayuntamientos, ambición COP y en la jornada de hoy lo marcamos dentro de lo que sería Empresas por el Clima, ¿vale? Desde donde facilitamos herramientas para que el sector privado pueda actuar y luchar contra el cambio climático. Y ahora ya sí que con esta breve presentación voy a dar paso a José Ángel, que, como decía es el presidente de la Fundación y es el que experto en la materia que nos va a hablar más en detalle sobre realmente lo importante de la jornada de hoy, ¿no? Que es la economía circular y kilómetro cero. Así que sin más, le doy paso, dejo de compartir y muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Ángel Rupérez y voy a intentar en unos 50-60 minutos
mostrar qué es eso de la economía circular en su amplia interpretación, qué posibilidades de actuación tiene y visibilizar la importancia que tiene para el sector turístico, da igual donde sea, pero vamos a hablar del sector turístico de Aragón. Lo primero, unas palabras de nuestro modelo económico. El sistema actual de producir y consumir es reconocido ya desde hace años como insostenible. Eso quiere decir que le concedemos una viabilidad baja. Ha rebasado ya varios límites planetarios y ejerce un impacto importante sobre el entorno del que paradójicamente depende, con una sobreexplotación de los recursos finitos o con capacidades limitadas de renovación. Está fundamentalmente basado en un modelo lineal de producir, usar, bueno, extraer materiales, producir, usar y tirar, desechar. Esto ya no es una opción viable. Se requiere, por tanto, una transición a un modelo circular que, a similitud con la naturaleza, no hay espacio, no existen los residuos, porque en la naturaleza cualquier hipotético residuo de una forma de vida es recurso para otra forma de vida. Para darnos una idea de la dimensión, extraemos cada año globalmente unos 100.000 millones de toneladas de materiales y solo volvemos a reintroducir en la economía el 7,2% según los últimos datos de 2023. O sea que tenemos un 7% de circularidad. En España es algo mayor. Bien, además, la extracción, producción, transporte y uso de estos materiales suponen aproximadamente el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las causantes del calentamiento global. Por tanto, la transición a una economía circular desde una economía es uno de los grandes retos del mundo. Sí, afecta a todos los sectores, incluido el turismo. Y todos, lo más interesante es que todos pueden hacer algo por mejorar la situación. Sí que es cierto que orientar el sector turístico hacia un modelo circular que abogue la eliminación de residuos y el mantener el valor de las cosas el mayor tiempo posible dentro de la economía es un cambio de unas dimensiones importantes que requiere muchas soluciones innovadoras. Vamos a hablar del sistema, una pincelada del sistema turístico. El sistema turístico tiene múltiples actividades que van desde el alojamiento, hoteles, resort, tal, a la alimentación, restaurantes, cafeterías, bares, etc. Quizá este es el núcleo más duro, pero también el transporte, desde aerolíneas, ferroviarias, compañías ferroviarias, agencias de alquiler de vehículos, servicios de ocio y entretenimiento, parques, etc., guías turísticos, agencias de viaje o eventos y congresos. Estas serían las actividades directas, pero también hay indirectas en la hostelería, actividades en la recreación y deportes, en el comercio y la salud. Por tanto, desde una perspectiva de economía circular, el sistema turístico es una compleja red de elementos interrelacionados y actividades económicas, sociales y ambientales. Esto es muy importante. La actuación de una forma global es un tema bastante complejo. Pasemos a ver qué es eso de la economía circular. ¿Qué es esto de la economía circular? Hay muchas definiciones de economía circular. A mí la que más me gusta es esta, que es bastante sencilla, que es la oficial de la economía, de la Comisión Europea. Es una economía donde el valor de los productos, materiales y recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible y la generación de residuos minimizado. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. La palabra clave es el valor. Entonces, esta es la pirámide de valor. En el eje de horizontal
vemos cómo va avanzando la vida de un producto, desde el preuso, el uso, el posuso. Y en el eje vertical tenemos cómo va creciendo el valor de un producto o reduciéndose. ¿eh? Cualquier tipo de producto, aquí nos vale desde un ordenador a una lechuga. O sea, cualquier tipo de producto o una tónica de una cafetería. La realidad es que los productos extraen materiales, hay un transporte, hay una producción, hay un montaje, un embalaje, una venta, una logística y llegan a la cima de la pirámide del valor, van adquiriendo valor y ahí, si vemos el eje horizontal, llega el momento de uso. Hay muchos productos que el momento de uso es muy corto, de tal manera que los usamos una sola vez y inmediatamente destruimos todo el valor que tienen y eso va a un vertedero o a donde vaya. Esto es la economía lineal, economía de producir, usar, tirar, desechar. ¿Qué propone la economía circular? Bueno, tenemos la misma pirámide de adquirir valor, pero cuando llegamos arriba, con el máximo valor del producto, lo que propone es ampliar la duración de la vida. Recordar, mantener el valor del producto el mayor tiempo. Para que dure más, primero es tener productos de calidad, productos de duración. Hay que decir que la Unión Europea está elaborando normativa que en algunas categorías de producto va a fijar un mínimo de vida, de tiempo de vida, un mínimo de tiempo de vida. Hay que luchar contra la obsolescencia programada, por supuesto. Además de que los productos duren, hay que reparar, tienen que ser reparables. La Unión Europea está trabajando en normativa de reparabilidad de los productos y mantenerlos vivos, es decir, con todo el valor que han adquirido durante mayor tiempo. Vale. Si por lo que sea no se pueden reparar o mantener, lo siguiente, en vez de dejarlos caer hasta abajo, perdiendo todo el valor, es recuperar para reutilizar. Pensemos en ropa de segunda mano, productos de segunda mano, redistribuir. Si todavía no es posible esto, se puede renovar, es lo que los ingleses llaman updated, poner al día. Esto también debería ser posible en muchos productos. Si todavía no es posible, se puede remanufacturar, es decir, coger partes del producto y con esos productos fabricar otros. Si todavía no es posible, se puede reciclar los materiales de que lo compre. Es decir, 4 aspectos que propone la economía circular. Primero, la vida útil, alargarla el máximo posible. Segundo, cerrar el círculo lo más arriba posible. Son como vías de rescate de valor. Rescatar la mayor cantidad de valor posible. ¿Cómo se ve? Reciclar los materiales, curiosamente, porque muchas personas y muchas organizaciones consideran que la economía circular es reciclar. Bueno, pues reciclar es la peor o la antepenúltima o la penúltima vía de recuperar valor. ¿Ves? Hay algunos productos donde todavía se puede recuperar energía, que está más abajo, mediante incineración, no con todos. Por tanto, el reciclaje no es lo mejor, aunque es cierto que es buena cosa reciclar y que todavía hay mucho camino por recorrer en el reciclado. Sí, la primera fase aparece que a la izquierda sería el ecodiseño. El ecodiseño del producto es realmente, en muchos casos, lo único que nos garantiza que se ha minimizado efectivamente el impacto ambiental. Pero esto daría para varios webinars, y hoy no. Pero nos tenemos que quedar con la idea de que el ecodiseño es el que nos garantiza que no hemos trasvasado impacto de uno a otro. Por ejemplo, imaginémonos que nos preguntamos, ¿qué es mejor que un producto consuma mucha energía en su fabricación o que sea muy reciclable? Pues eso que parece muy sencillo, a veces no es tan fácil de contestar.
Desde luego lo mejor sería que consuma poca energía y sea muy reciclable, pero a veces esto no es posible. Bueno, pasemos. ¿Por qué la circularidad debe importar a los gestores de destinos y a las empresas turísticas? ¿Por qué debe importar? Bueno, más allá de las consideraciones éticas o ambientales, hay razones económicas y sociales de que integrar la sostenibilidad y la circularidad es un tema importante para el negocio del turismo. Primero, los intereses y prioridades de los turistas han cambiado y están cambiando permanentemente. Por tanto, es una base de los negocios que las prioridades y el comportamiento de los clientes, de los consumidores, influyen mucho en un destino turístico o en una empresa, en los resultados. Lo segundo, es una oportunidad para ganar en eficiencia, optimizar los recursos utilizados y reducir costes. Esto simplemente es ganar productividad. Tercero, la capacidad de innovar y adaptarse determina en muchos casos la competitividad entre unos destinos u otros, o entre unas empresas u otras. Y en un creciente contexto de concienciación en sostenibilidad y en reciclabilidad y todo lo que conlleva, es crucial que la oferta turística tenga en cuenta estos aspectos. Y finalmente, cuarto, la apuesta por la circularidad permite o facilita la atracción y acceso a recursos financieros públicos y privados. Por tanto, es importante para los gestores de destinos. Cadena de valor. La economía circular afecta a toda la cadena de valor. Y es muy importante, simplemente daré una pincelada de por qué es importante. Aguas arriba, se suele hablar de aguas arriba, aguas abajo. Aguas arriba, es decir, estamos en el campo desde un punto de vista de un negocio o de una empresa. Aguas arriba, los proveedores. Bueno, si no se garantiza la colaboración de los proveedores, no es posible asegurar nuestra actuación en economía circular. Si nosotros decidimos hacer algo, tenemos no solo que conseguir la complicidad, sino la colaboración motivada de los proveedores. Para ello, el contacto con los proveedores tiene que ser estrecho y no basarse únicamente en la competitividad en precio. Aguas abajo, en el campo de nuestros clientes. Ya hemos mencionado buena parte de eso, pero es vital. Este campo es vital para el éxito de nuestra negocio. No solo tenemos que estar atentos a los cambios de valores de nuestros clientes, tenemos que interactuar con ellos, sensibilizarlos para que valoren nuestra oferta de productos y servicios. Es decir, no solo tenemos que escuchar y estar atentos a su evolución, tenemos que hacerles cómplices y comunicar, sensibilizar nuestras acciones. Oportunidades para el sector. Bueno, la implantación efectiva de la economía circular puede generar ventajas competitivas. Podríamos estar hablando mucho del tema, pero en el tiempo que disponemos limitado nos vamos a centrar en unos cuantos aspectos relevantes que por su transversalidad pueden ser de motivo interés para muchas de las múltiples actividades que hemos mencionado al principio del sector turístico. Hablaremos del agua, de los plásticos y de los alimentos. Y dentro de los alimentos hablaremos del kilómetro cero, de productos de temporada o del desperdicio alimentario. El agua. El agua es soporte de vida. Por ello, tiene un valor muy superior al que muchas veces le concedemos como un mero recurso. Es mucho más. El sistema turístico es altamente dependiente del agua. De su calidad en el entorno depende mucho que un destino turístico sea más o menos atractivo. Y hay que decir que la contaminación y el mal uso del agua es la causa de romper el ciclo natural y un motivo de falta de atracción. Y tenemos casos todos los días en el periódico, por no mencionar algún pantano que está
estos días muy en el candelero. Bueno, el tránsito hacia una economía circular se centra en optimizar el consumo de agua y incrementar su reincorporación en usos de valor. Una vez más, es mantener el valor. Hablemos del agua para beber. Vamos a hablar del agua para beber, que es el agua potable, que es imprescindible en el día a día de todas las personas y para el sector turístico es un factor importante de su actividad. No entraré en la cuestión de si hay que cobrar el agua que se sirve o no. Este es un aspecto económico y lo dejo como forma parte del enfoque de negocio que cada empresa debe saber cómo enfocar. No voy a entrar ahí. Me voy a centrar en la cuestión o los aspectos relacionados con la calidad del agua de grifo frente a aguas filtradas o aguas filtradas frente a embotelladas. Bueno, el agua embotellada, mayoritariamente en plástico, que es un polietileno tereftalato PET, yo denominado simplemente, nos conecta con uno de los problemas ambientales más graves que tiene en este momento nuestra sociedad. Son los plásticos. Los residuos plásticos son mayoritariamente, el origen son mayoritariamente envases de un solo uso. Recordad, producir, usar, desechar, un solo uso. El problema del plástico lo vamos a tratar específicamente después, pero vamos a entrar en la calidad del agua. Hay una idea, yo no lo entiendo muy bien, pero es cierto, hay una idea muy extendida en España que el agua embotellada es de más calidad y salubridad que el agua de grifo. Posiblemente eso sea debido a un importante desequilibrio en la información que recibimos. Recibimos una información muy abundante y muy bien elaborada sobre el agua embotellada, alineada con los intereses de las empresas embotelladas, en forma de publicidad, en forma de muchas informaciones. Y generalmente recibimos una información muy escasa y en canales muy locales de algunas, solo de algunas, entidades locales que se encargan de potabilizar y distribuir. O sea que ahí hay un desequilibrio que yo creo que forma parte de esa creencia de mayor calidad del agua embotellada. Estudios recientes desdicen esa idea de la calidad del agua embotellada frente a la de grifo. En 2019, CODES realizó un informe que tenía un título muy largo, Estudio de la calidad de agua potable en las capitales de provincia española comparativa, tal. Vale. Este estudio es accesible libremente en la web de CODES, en la que se analizaron 32 parámetros de muestra de agua de grifo de 50 capitales de España y se establecieron 5 niveles de calidad. Los resultados son los siguientes. Ciudades con agua de gran calidad, 25, la mitad. Con agua de calidad, 17, ya tenemos la mayoría. Con agua de calidad media, 4. Potable, cumplía todos los requisitos legales, pero calidad se definió media porque algunos de los parámetros pues era, a juicio de los que hicieron el estudio, alto. Con agua de calidad media baja, 1. Y sí que encontraron 3 con algún parámetro que incumplía la normativa. También se vieron las principales marcas de agua embotellada. En general, todas cumplían la normativa, pero la conclusión es que la calidad de agua es similar al agua embotellada en la mayoría, pero mucha, es decir, todas menos 3 de los casos. Y ya que estamos en Aragón, hay que decir que la calidad, este estudio, la calidad de agua de Zaragoza, Huesca y Teruel era de agua de calidad. Y hay que mencionar que posiblemente se reactualice este estudio porque al menos la ciudad de Zaragoza, habrá que ver Huesca y Teruel, la ciudad de Zaragoza previsiblemente en este momento tiene agua de gran calidad, puesto que más del 90% del agua de grifo que introducen, y esto no lo conocen los habitantes de Zaragoza, es agua procedente del Pirineo en este momento.
Hay otro tema que es la cantidad de agentes contaminantes en el agua. Concretamente está muy en boga el tema de los microplásticos. Bueno, recientemente, el año pasado, investigadores de la Universidad de Alcalá han estudiado y evaluado la presencia de microplásticos en el agua de grifo y aguas embotelladas. No hay una conclusión todavía al respecto del efecto que los microplásticos tienen en la salud. Se sospecha que nada bueno, luego veremos algún aspecto novedoso cuando hablemos de plástico, pero sí que encontraron que el agua embotellada tenía una concentración de microplásticos unas 50 veces mayor que el agua de grifo. Es decir, no sabemos muy bien qué efectos tienen los microplásticos en la salud, pero sí sabemos que el agua embotellada tiene muchos más microplásticos, lógico, porque son plásticos, que el agua embotellada de plásticos, ¿eh? No estamos agua embotellada de vidrio. Muchos más microplásticos, pero unos pocos más, ¿eh? 50 veces más. Bueno, con estos datos, perdón, las empresas del sector disponen de argumentos ambientales que justifican ofrecer a sus clientes agua no embotellada en plástico. Pero hay más argumentos que no son de carácter ambiental. Argumentos económicos. Bueno, ahí están los datos del estudio este que acabo de mencionar de la Universidad de Alcalá. Argumentos económicos. El agua de grifo es entre 50 y 500 veces más barata. Si se añade una filtración previa, cosa que hacen muchas empresas ya, estos valores se alteran un poco porque encarecemos un poquito el agua de grifo, pero no significativamente. Es decir, entre 50 y 500 veces más cara el agua embotellada que grifo. Hay algunas aguas que se consideran que son ya bebidas de lujo, ¿no? Pero hablo hasta las más baratas 50 veces. Luego, una percepción de calidad. Las botellas de vidrio transmiten la idea de más calidad en su contenido. Aquí vemos restaurantes que utilizan agua de grifo filtrada, ¿eh?, en botella de vidrio. Y luego de marketing. Hay aspectos, argumentos de marketing. Las botellas de vidrio pueden estar personalizadas con la marca y el logotipo del restaurante, cosa que no sucede cuando damos botellas de plástico, en el cual hacemos publicidad al envasador de la botella, ¿eh? Ahí vemos un restaurante que tiene su marca y su logotipo en las botellas. Bien, son ya innumerables establecimientos que han pasado a aguas de grifo en botella de vidrio, ¿eh? Así que mucho ánimo y a incorporarse a esa corriente porque tiene argumentos de todo tipo. Pasemos a otro aspecto, el plástico. Bueno, hay que reconocer que los materiales plásticos han aportado durante el siglo XX buena parte del progreso tecnológico que se ha logrado y siguen siendo insustituibles en muchos productos. Pero hay que decir que su volumen y la desastrosa gestión de fin de uso que se ha realizado lo ha convertido en un problema de dimensiones que yo me atrevo a calificar de catastróficas. Esa foto que vemos ahí es una de las llamadas islas de plástico de los océanos. Concretamente esta está en el Pacífico, a mitad de camino entre Hawái y California. Y para que nos hagamos una idea, tiene una extensión mayor que la superficie de Francia, Italia y casi España unidas. Estamos hablando de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Hay más islas en el Atlántico, en el Índico, etcétera, porque las corrientes oceánicas concentran los materiales que flotan en determinadas zonas
donde el movimiento es pequeño, el agua, y ahí se va formando esas islas, que no es que sean sólidas, ahí no se puede pisar, sino que son una especie de masa en flotación de bastantes centímetros que está ahí. Hay vertederos a donde se acumula, este es de África, ¿eh? Donde se acumulan nuestros envases de un solo uso. Es ilegal, según la normativa europea, pero se buscan caminos para exportar nuestros residuos. Ahora las últimas noticias es que de los países de Europa Occidental nos están viniendo muchos residuos a España. Bueno, te va a decir. O sea, quizá no podemos vivir sin plástico. Hay muchos sitios donde el plástico aporta ventajas para, para muchos aspectos y no podremos prescindir. Pero sí que no podemos vivir ya con tanto plástico. Y desde luego hay muchos usos donde es perfectamente posible eliminar el uso del plástico, sobre todo en los envases de un solo uso. Además, hay más argumentos para apoyar el problema, la eliminación. Hay razones de cambio climático. El fabricar una botella de PET tiene aproximadamente 0,20 y tantos kilogramos de CO2. Si consideramos que en España se producen del orden de 5.000 botellas, 5.000 millones, perdón, de botellas de PET para refrescos y agua al año, pues solo la fabricación de este plástico supone más de 1.100 millones de toneladas, o sea, de kilos de CO2, perdón. Volvamos un poquito a los microplásticos, que también son prueba de plásticos. Bueno, un estudio muy reciente, publicado por la revista Nature Medicine, que ha hecho análisis sobre los microplásticos en personas fallecidas. Aún no saben muy bien por qué, pero ya tenemos todos microplásticos en el cuerpo. Pero además, los microplásticos no se distribuyen homogéneamente en los órganos del cuerpo humano. No, se concentran fundamentalmente en el cerebro, cuya concentración de microplásticos, los cerebros, es aproximadamente 20 veces mayor que en otros órganos, como puede ser el hígado o los riñones. No se sabe muy bien, como he dicho antes, los efectos que esto tiene en la salud, pero hay estudios que apuntan a que puede tener que ver con degradaciones del tipo Alzheimer. Hay que decir que no es definitivo, pero está ahí. Bueno, por todo ello es imprescindible reducir el uso de plástico como sea, no solo en embalses de un solo uso, también en todo lo que podamos. Aquí he puesto una fotografía de un cortado, de una cafetería, donde puede verse el sobrecito de azúcar, que en este caso es de papel, el del edulcorante o la barrita que sustituye la cucharilla de plástico por una de madera. Pero también pensemos en el sector de turismo, hay muchos aspectos donde puede eliminarse el plástico ventajosamente. Pongamos toda la mobiliario de terraza, sillería, etcétera, pues se puede sustituir perfectamente por metales que desde luego son de más calidad, vistos con más calidad, algo más de coste, más duración y mucho menos problema de contaminación al final de su vida. Bueno, muchos establecimientos ya han incorporado estas mejoras. Hay casos donde es difícil o imposible sustituir el plástico. Bueno, pues en estos casos se debe extremar la correcta segregación de los residuos y su entrega a los servicios públicos o a los llamados SCRAPs, que son los sistemas integrados de gestión, autorizados para su correcta gestión. También se debe, y es importante, luego entraremos un poquito en ello, facilitar la correcta segregación y depósito de residuos a los clientes, lo cual sin duda mejorará la imagen del establecimiento sin costes adicionales. Alimentos. Todo lo relacionado con la gestión de alimentos es clave para la actividad turística.
La economía circular, cuando hablamos de alimentos, un producto, pues nos aporta la visión del ciclo de vida. Ya lo hemos visto en la pirámide de valor, cómo va adquiriendo el valor en el alimento en su producción, cómo se utiliza y cómo termina el ciclo de vida. Dada la amplitud del tema, solo vamos a tratar dos puntos de este ciclo de vida. Uno, la adquisición, y otro, al fin de uso. En la adquisición, nosotros podemos adquirir alimentos de muy cerca o de muy lejos. Y aquí aparecen los conceptos de kilómetro cero y alimentos de proximidad. Perdón. El concepto de kilómetro cero no es sino una denominación de alimento de proximidad, una denominación de fácil recuerdo y fácil. Porque realmente la definición de kilómetro cero es esa que veis ahí en la pantalla. Son aquellos que se producen, recolectan y consumen en un área geográfica cercana, generalmente dentro de un radio de unos 100 kilómetros. O sea, aquí no hay una medida. No, no es un alimento lejano el que está a 101 kilómetros y alimento cercano el que está a 99. Están ahí. Bueno. ¿Y qué beneficios tiene el consumir alimentos de kilómetro cero o de cercanía, de proximidad? Bueno, pues vamos a repasarlos un poquito. Lo primero, hay una reducción del impacto ambiental, obviamente, menor consumo de energía, de agua, de insumos, y al iniciar el transporte se disminuyen las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Pero también, en la mayor parte de los casos, hay, en el caso sobre todo de alimentos perecederos, al consumir alimentos recién recolectados, los nutrientes y su sabor están en estado óptimo. Más, apoyo a la economía local. Esto es muy importante. Esto es muy importante en la situación en la que estamos hablando generalmente de vaciar los determinados espacios de personas, etc. Se favorece el consumo de productos locales, que genera ingresos sobre todo para pequeños productores, sea de alimentos, ganadería, agricultura, de la zona. Y un aspecto cultural importante, contribuye a mantener las tradiciones y prácticas agrícolas y ganaderas que son una parte fundamental de la cultura y de la identidad cultural de muchas regiones. Se promueve la sostenibilidad, se anima a la adopción de prácticas ganaderas y agrícolas más sostenibles y que ello contribuye a la preservación de la biodiversidad, ¿no? Mayor concienciación sobre la producción y el consumo. Se impulsa una reflexión sobre cómo se produce y consumen los alimentos, fomentando un consumo más consciente y responsable. Conservación de alimentos. Al no ser necesario transportar los alimentos largas distancias, se reduce la necesidad de conservantes y aditivos, ¿no? Y es un comercio más justo. Se reduce generalmente, no digo que siempre, pero generalmente se puede reducir el número de intermediarios y favorece un comercio más justo para los productores, para artesanos. A veces permite esto reducir el precio, en que los agricultores y productores reciban un precio más justo. Bueno, sobre todo hay que evitar el consumo, siempre que sea posible, la producción cercana, hay que evitar el consumo de productos perecederos muy lejanos, ¿no? Vamos a recordar lo sucedido en Aragón hace pocos días, estamos hablando de hace pocos días, con el consumo en los comedores escolares de fruta de origen Egipto y Turquía, ¿no? Lo cual dio lugar a unas protestas generalizadas con toda lógica, ¿eh? Vamos a ver, consumo de temporada. ¿Qué se considera consumo alimento de temporada? Aquí podríamos encontrar varias definiciones. He dejado tres, porque me parece que cada una aporta algún matiz interesante. Por ejemplo, en Inglaterra se utiliza mucho esta primera. Alimentos que se producen y consumen en la misma zona climática sin un alto de consumo de energía para modificar el clima, como invernaderos. ¿Vale? O sea, yo no,
no se considera alimento de temporada si yo, vamos a decir, modifico las condiciones climáticas de mi entorno para producir ese alimento fuera de la temporada que naturalmente se produce. Otro, aquellos que están disponibles en su mejor momento durante una época específica del año, generalmente cuando se cosechan naturalmente, ¿vale? Yo puedo tener tomates en invierno, pero si yo estoy en Aragón, de forma natural no se producen tomates en invierno en Aragón. Por tanto, aunque sean de temporada, pongamos en Marruecos, no son de temporada en Aragón. Y otro, una definición muy sencilla, aquel que corresponde a la estación del año en el que se compra. Bueno, todos ellos conducen a lo mismo, ¿no? Pero me ha parecido interesante poner esta definición porque aportan matices que es importante tener en cuenta. ¿Qué beneficios tiene consumir alimentos de temporada? Bueno, el primero, muy importante, mayor contenido nutricional, calidad y sabor. Los alimentos de temporada, por estar en un nivel de maduración mucho más natural, pues suelen ser más nutritivos, con una calidad y un sabor más intenso, porque se cosechan en el punto de madurez natural. Otro aspecto, reducción del impacto ambiental. El consumo de temporada reduce la necesidad de transporte, de almacenamiento artificial. No lo olvidemos, si nosotros estamos comiendo el mes de agosto manzanas, estas manzanas que han sido colectadas en algún punto hace meses, pues han estado consumiendo energía en cámaras frigoríficas y productos químicos para detener su maduración durante meses. Bueno, por tanto, el método de temporada reduce el impacto ambiental. Mayor accesibilidad y asequibilidad. Los alimentos de temporada suelen ser más fáciles de encontrar, a menudo más asequibles en precio y tal, especialmente si se compran en mercados más bien locales, ¿no? Mayor variedad. Alguien puede cuestionar esto, pero en general, al consumir alimentos de temporada se puede disponer de una mayor variedad de fruta, porque los alimentos de fuera de temporada no siempre todos se pueden conservar y disponer fuera de la temporada, ¿eh? Y finalmente, apoyo a la economía local que coincide con los de cercanía, kilómetro cero. Favorece el desarrollo económico local, porque los alimentos de temporada son más susceptibles de dañarse y por lo tanto no conviene transportarlos muchos kilómetros. Pero vamos a enlazar estos dos conceptos. Hemos visto alimentos de proximidad y alimentos de temporada. ¿Son conceptos separados? No, no se pueden separar. Están interrelacionados. Es muy difícil discernir si es de menor impacto un alimento de proximidad o uno de temporada. Y hay algunas preguntas que con las definiciones dadas se contestan solas. Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿puede ser local o de proximidad un alimento cultivado fuera de temporada? No. Con las definiciones que hemos visto, no. No será posible si se cultiva de forma natural. Por tanto, la consideración válida generalizada, quizá debería haberla puesto ahí, programarla, si un alimento no es de temporada, no es local. Es así de rotundo. Si un alimento no es de temporada, no es local. O sea que ambos conceptos están interrelacionados. Bien, esto sería en la parte del ciclo de vida, volvemos al concepto de economía circular, en la parte del ciclo de vida de inicio, de adquisición de los alimentos en nuestras empresas turísticas, ¿eh? Vayamos, bueno, los alimentos los procesamos, los consumimos y vamos al final. Y al final aparece lo que llamamos desperdicio alimentario. ¿Qué es el desperdicio alimentario? Bueno, el desperdicio alimentario conceptualmente abarca más que el final de vida.
porque aparece en todas las fases de vida de la producción, transporte, uso y fin de uso de alimentos. Es, por tanto, la porción de alimento que se pierde a lo largo de su ciclo de vida. A eso le llamamos desperdicio alimentario. Bueno, en España se calcula que se tiran aproximadamente 7,7 millones de toneladas de alimentos anualmente. Son muchos, ¿eh? 7,7 millones. ¿Dónde? Bueno, pues hay que decir que en el hogar es el mayor foco de desperdicio. Curiosamente, en los países desarrollados, en el hogar es la mayor parte del desperdicio alimentario, en tanto que en los países en vías de desarrollo, la mayor parte del desperdicio alimentario se produce en la producción y transporte de los bienes. Pero en nuestro mundo, y en España concretamente, de esos 7,7 millones, el 42% en los hogares, el 39% en la producción y transporte, en la restauración el 14% y en la distribución el 5%. Vale, en la restauración solo, podríamos decir, solo el 14%. Pero atención, eso es más de un millón de toneladas. Si sumamos la distribución, rebasa el millón ampliamente. Y esto, sin duda, para los que somos ambiciosos en que todo se puede mejorar, permite margen de mejora. Mejora que no es solo ambiental, también económica para el establecimiento como los clientes. Nadie. Y está claro que las empresas turísticas de hoteles, restaurantes, cafeterías, tal, ya se ve que lo hacen, intentan evitar. Son mucho menos productores de desperdicio alimentario que los hogares o los productores. ¿Qué consejos podemos tener para mejorar la circularidad y, por tanto, reducir el desperdicio alimentario? Bueno, pues en las páginas web encontramos muchos, pero en nuestra plataforma Hostelería por el Clima he cogido estos, ¿no? Que va dirigido precisamente a hoteles, restaurantes, cafeterías, porque es algo, perdón, algo elaborado precisamente para la plataforma Hostelería por el Clima. Tiene, vamos a decir, registrados en su plataforma más de 15.000 establecimientos. Por tanto, es una plataforma muy representativa del sector turístico en restaurantes, cafeterías y bares. Bueno, ahí lo veis. Antes del servicio, planifica el menú según el número de clientes que frecuenten, organiza las cantidades a comprar, conserva adecuadamente los alimentos, compra productos de temporada, que recordar son los únicos que son locales, cercanos, descargar una app del desperdicio, bueno, pues ahí apuntan varias, Too Good To Go, Encantado de Comerte, etcétera. Dona la comida, da opción a los clientes de recipientes sostenibles para llevar la comida sobrante o distribuye la comida sin servir a los trabajadores. Mira, estas son recomendaciones que nos dan. Habría más, ¿no? Habría más. Hay formas innovadoras incluso de involucrar a los clientes, ¿eh? Aquí he traído una. No es representativa, pero hay más restaurantes que ya lo hacen. Es una forma innovadora de ofrecer a los clientes tallas de los platos. Este restaurante, Semproniana, pues esto es menú actual, que lo podemos ver en su página web, ¿no? Entonces, pues la explosión de huevo frito, pero no estrellado, tiene talla S, talla M y talla XL. Esta es una forma preventiva de evitar el desperdicio, porque muchas veces el desperdicio se produce en el plato del comensal, ¿no? Está claro que yo estoy seguro que al cocinero del restaurante le da pena ver que tira mucha comida, ¿no? Pero si ofrecemos tallas, pues posiblemente hay una persona que llega con poco apetito y se pide una talla S, y otra que llega con mucho apetito, pues se pide una XL. Es una forma preventiva innovadora. Hay que decir que en Aragón disponemos desde hace años de un código aragonés de buenas prácticas frente al desperdicio alimentario, ¿eh? Esto fue promovido por el Gobierno de Aragón
Fue firmado por múltiples empresas productoras de hostelería, de restauración, residencias, entidades del sector sector. Hay un código, ahí lo podéis ver y descargar en la página web que tenéis ahí arriba en la pantalla, ¿eh? También hay unas guías de buenas prácticas frente al desperdicio alimentario que fueron promovidas por el Gobierno de Aragón y que elaboró CODES, Fundación Ecología y Desarrollo, y que os podéis descargar en la página web. Bueno, esto sería el desperdicio. Si finalmente no es posible reducir o reutilizar los alimentos, es posible recogerlos selectivamente residuos orgánicos. Ya hay muchas administraciones locales, muchas ciudades que tienen recogida selectiva de residuos orgánicos, o bien hay gestores y ganaderos que recogen estos residuos del sector de restauración y permite la producción de fertilizantes orgánicos que sustituyen a los fertilizantes inorgánicos, que son producir fertilizantes inorgánicos, pues es a costa de una cantidad tremenda de energía que contribuye al efecto invernadero. En cambio, los orgánicos, perdón, menos. Desde los hogares, cada año se reproducen, para que os hagáis idea, aproximadamente 9 millones de toneladas de residuos orgánicos. ¿Eh? Y estamos en un país en riesgo de desertización al que le vendría muy bien que todo eso se vertiera. Sí quiere decir que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene el propósito de utilizar los residuos orgánicos cuya recogida selectiva empezó ya el año pasado, utilizarlos mediante el tratamiento adecuado en el Centro de Tratamiento de Residuos de Zaragoza para la fertilización de los espacios que está utilizando en el llamado bosque de los Zaragozas. O sea que si no podemos eliminar, pues bueno, utilicemos el residuo orgánico para mejorar la fertilidad de nuestros territorios. Bien, un último consejo y ya os dejo. Si tomamos la decisión de incorporar mejoras de carácter ambiental, mejoras de circularidad de nuestro negocio de algún tipo, es bueno comunicarlo. Es bueno porque esto refuerza la interacción con nuestros clientes. Lo he mencionado antes. Por un lado, nuestros clientes valoran algunos de estos aspectos que hacemos, pero por otro lado, logramos que más clientes valoren nuestras actuaciones. Hay que hacer. Ahora bien, como dicen los ingleses, eso hay que hacerlo en la técnica, perdón, por el palabra del nudging, nudging escrito. Eso traducido sería empujoncito, ¿eh? Es decir, mediante sugerencias e indicaciones corteses. Evitar imperativos y prohibiciones, porque eso a la larga resulta un poco odioso, ¿eh? Bueno, si os han servido de algo estas reflexiones, me alegro mucho. Nada más. Ánimo y a por ello. Bueno, pues muchas gracias, José Ángel. La verdad que ha sido un placer escucharte y nada, una lástima solo disponer de una hora porque seguro que había mucha más información que podías compartirnos, pero bueno, hay que seguir, el tiempo es breve y la verdad que nos has dado pinceladas muy interesantes, ¿no? Sobre lo que es el concepto de economía circular frente a la economía lineal, ese ejemplo concreto con el tema de los plásticos, que sabemos que es un tema que cada vez pues preocupa más, ¿no? El tema de los microplásticos. Decía José Ángel, a día de hoy no hay evidencia todavía de cómo impacta la salud de las personas, pero estamos más que seguros que bien no nos va a hacer y por ello debemos de actuar para intentar reducirlo lo máximo posible. Y luego todos esos conceptos de kilómetro cero, alimentación de temporada, que como bien ha dicho, están interrelacionadas y van de la mano y no pueden ir separados el uno del otro. Además de, por supuesto, el problema del desperdicio alimentario, que a pesar de que, bueno, dentro del porcentaje de la totalidad de millones o miles de toneladas que ha dado la cifra, que la verdad que estremece, que da mucho miedo ese número, pues bueno, el 14% pertenece a la restauración y que ahí también tenéis un punto de una oportunidad de mejora para intentar paliar todos estos problemas. Pues ahora, si os parece, en este pequeño rato que nos queda, voy a recuperar yo ahora la palabra y vamos a ver lo que sería el concepto de la huella de carbono. Voy a compartir pantalla.
Vale, creo que lo estáis viendo ya, si no me equivoco. Vale, como decía, vamos a ver lo que es la huella de carbono, que al igual que también destacaba José Ángel al inicio, bueno, esto es aplicable al sector turístico, a cualquier sector turístico, estamos centrados en Aragón, pero vamos a ver un poco qué es este concepto de la huella de carbono y sobre todo qué herramientas o qué herramienta ofrecemos para que podáis hacerlo de forma autónoma y gratuita. En primer lugar, queríamos unas breves pinceladas de lo que es el contexto internacional. Hemos oído hablar mucho de lo que es el Acuerdo de París, ese acuerdo que se firmó en el año 2015, y también importante destacar que es el primer acuerdo jurídicamente vinculante en materia de cambio climático. En todos los países firmantes, entre los que se encuentra Europa y por lo tanto España, nos comprometimos a limitar el calentamiento mundial por debajo de 2 grados centígrados a finales de siglo en comparación a niveles preindustriales, preferiblemente por debajo del 1,5. Luego veremos el por qué este preferiblemente y tenemos ese objetivo más ambicioso de limitarlo por debajo del 1,5. A su vez, en paralelo, surgió lo que es la Agenda 2030, que como sabéis están los famosos ODS, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a diferencia del Acuerdo de París no es jurídicamente vinculante, pero sí que sirven para establecer una senda de alcanzar la sostenibilidad a nivel mundial. ¿Por qué el 1,5? ¿Estáis viendo la pantalla? No sé si se ha quedado congelada. ¿Podéis confirmarme que están pasándose las diapositivas? Que veo que José Ángel no le avanza la pantalla. Esta no. No sé si es problema de mi conexión o problema. Todo bien. Vale, me comentan desde Dinopolis. Muchas gracias. Esta será mi Vale. presentación. Vale, perfecto. Perdonad. Como decía, ¿por qué la ambición o por qué es, la importancia de mantener ese objetivo de limitar el calentamiento global a final de siglo por debajo del 1,5? Pues sencillamente porque las evidencias científicas dicen que si conseguimos limitarlo por debajo del 1,5, las consecuencias más drásticas del cambio climático se verán reducidas. Este gráfico aparece representado en el informe, en el último informe del IPCC, que es el panel de expertos sobre cambio climático, y lo que se establece es que si consiguiéramos limitar por debajo de 1,5 frente a 2 grados centígrados, que simplemente hay medio grado de diferencia, vemos las consecuencias que se ven incrementadas en mayor medida. Por ejemplo, la pérdida de insectos pasaría del 6% al 18%, la pérdida de acceso a agua dulce, como también decía José Ángel, que es un bien de mucho valor y escaso, pues reduciríamos de un 9% a un 17%, el deshielo del Ártico, la disminución de la pesca mundial o, por ejemplo, también la reducción de los arrecifes coralinos que llegarían casi hasta el 100%. Por lo tanto, por ello es importante seguir manteniendo la senda de ese objetivo de 1,5. Sabemos que a día de hoy, pues bueno, el avance o lo que estamos llevando de las acciones van encaminadas a superarlo hasta el 3,5 grados, según dicen los estudios, pero queremos mandar ese mensaje positivo de que estamos a tiempo, de que tenemos que seguir actuando para conseguir ese objetivo a final de siglo que implica alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Y por eso estamos hoy aquí también y queremos presentaros lo que es el concepto de la huella de carbono. Porque bien, ¿qué es la huella de carbono y cómo se vincula con todo lo que es el Acuerdo de París, el objetivo de limitar el calentamiento global a final de siglo? Sencillamente, la huella de carbono es un indicador ambiental que lo que nos permite es medir y tener en cuenta cuál es la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera durante los procesos productivos, pues, de una organización, de un evento o incluso de una persona, de un ciudadano, ¿no? Aquí nos vamos a centrar en el de una organización. En la imagen de la izquierda lo que se representa es el fenómeno de efecto invernadero de forma natural, que la radiación del Sol llega a la Tierra la irradia en forma de calor y gracias a la concentración de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera alcanzamos una temperatura adecuada para la vida. ¿Qué pasa en la imagen de la derecha? Pues que esta concentración de gases de efecto invernadero de la atmósfera se ven incrementado en mayor medida por la actividad del ser humano y lo que hace pues, es llevar a cabo lo que conocemos como el cambio climático, ¿no? Ese incremento de temperatura que nos está poniendo en riesgo pues, la vida tal y cual la conocemos actualmente. Como decía, es un indicador la huella de carbono. Este indicador, ¿en qué unidades se mide? En toneladas de CO2 equivalente. ¿Qué nos permite esta unidad de medida? Lo que nos permite es tener en cuenta la contribución de los 7 gases de efecto invernadero que son reconocidos por el Protocolo de Kioto. Evidentemente, aquí se encuentra también el dióxido de carbono, el CO2, pero también está el metano, óxido de nitroso y el resto de los gases que tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo podemos calcular las toneladas de CO2 equivalente?
conociendo cuál es el potencial de calentamiento atmosférico en 100 años de cada uno de estos gases y así simplemente con una multiplicación podemos saber cuál es las toneladas de CO2 equivalente. Por ejemplo, si emito a la atmósfera una tonelada de metano, como su potencial de calentamiento global es 27,9, si multiplico 1 por 27,9, las toneladas de CO2 equivalentes serán 27,9. ¿Cómo se miden la huella de carbono? Pues para ello existen dos metodologías reconocidas internacionalmente. Tenemos por un lado el GHG Protocol y por otro la ISO 14064. El GHG Protocol lo que hace es clasificar las fuentes de emisión en tres alcances, que habréis oído: alcance 1, alcance 2 y alcance 3, destacando que a día de hoy esta metodología establece como obligatorio calcular como mínimo el alcance 1 y alcance 2. Y el alcance 3 es opcional. Luego veremos qué es esto de los alcances, ¿vale? Que se traduce en algo más sencillo que en todos estos términos. Sin embargo, la ISO 14064, en su última versión de 2019, ya no habla de alcances, sino que habla de categorías, de emisiones directas e indirectas, y trae también un avance más, que es, ya no son categorías opcionales, sino que todas son obligatorias. Es decir, de estas 10 categorías, deberé de incluir aquellas que son significativas según mi actividad. Sin embargo, nosotros, la herramienta que luego os vamos a enseñar y la metodología que seguimos aquí desde CODES está basada en la metodología GHG Protocol, porque es la metodología que está más consolidada desde que se empezó a trabajar aquí en la Fundación desde el año 2005 y porque además a día de hoy sigue permitiendo esa flexibilidad para contemplar también el alcance 3, que ahora veremos que lo interesante, animamos, es a incluirlo, pero que no siempre es sencillo, ¿no? Bien, ¿qué es esto de alcance 1? Se define como las emisiones directas por fuentes de emisión que son propiedad de la empresa o que están controladas por ella. Esto sencillamente se traduce en lo siguiente. En el consumo de combustibles fósiles que se realizan pues, por calderas de calefacción, por aguas calientes sanitarias, por grupos electrógenos, por cocinas, por generadores de vapor, etcétera. También, por supuesto, por el consumo de combustibles fósiles, en este caso en vehículos que tengo en propiedad o que tengo en renting o en leasing a nombre de mi empresa. Todo esto sabéis que se puede utilizar pues tanto para transporte de materias, productos, residuos, empleados, etcétera. Consumo de gases extintores de incendios, en caso de que haya tenido que utilizar un extintor, pues porque haya tenido la desgracia de tener un pequeño incendio o porque haya hecho un simulacro en la que he utilizado el extintor, también deberé de contemplarlo. Y por último, también es importante incluir dentro del alcance 1 el consumo de gases refrigerantes por fugas. Estos gases refrigerantes se encuentran dentro de los circuitos de climatización o de refrigeración y a veces pues tenemos algún tipo de fallo, algún tipo de fuga que lo que hace es liberar este gas a la atmósfera. Pues también debemos de contemplarlo porque el potencial de calentamiento atmosférico de estos gases es incluso hasta 2000 veces superior a la del CO2. Por lo tanto, su contribución a la huella de carbono y al cambio climático es muy elevada. Además, también destacar que en el Reglamento de la Unión Europea de 2024/573 ya se establece también la obligatoriedad de hacer un control periódico de fugas para aquellos equipos que sean de gran tamaño, ¿no? Entonces, también os aconsejamos que tengáis en cuenta este reglamento porque puede ser que os aplique en alguno de vuestros casos. El alcance 2 es mucho más sencillo. Simplemente son las emisiones indirectas por el consumo de electricidad. Por lo tanto, solo tengo que tener en cuenta mi consumo eléctrico del año en estudio. Y ahora viendo lo que es el alcance 3, aquí es donde os daréis cuenta del por qué a día de hoy la metodología GHG Protocol sigue diciendo que es voluntario. ¿Por qué? Pues porque por definición son el resto de emisiones indirectas que son consecuencias de mi actividad, pero que ocurren en fuentes que no son ni de mi propiedad ni están controladas por mí. Por ejemplo, bienes y servicios adquiridos, ya sea agua, papel o cualquier otro tipo de suministro o servicio. Compras de equipos informáticos, equipos de cocina, la disposición final de los residuos generados, como hemos visto también el impacto que tienen los plásticos, o incluso las actividades relacionadas con el transporte que son realizados por medios subcontratados. Por tanto, como podéis ver, dentro del alcance 3 se incluyen el resto de emisiones que no hemos contemplado dentro del alcance 1 y alcance 2 y por eso es más complejo. Sin embargo, siempre animamos a que en la medida de lo posible avancéis en esa línea para poder contemplar también el alcance 3, ya que como os podéis imaginar, la huella de carbono de una entidad, el mayor peso lo tiene dentro de este alcance.
¿Cómo se traduce estos consumos de electricidad, consumos de gasolina, consumos de agua, etcétera, en esa unidad de medida que hemos dicho que son las toneladas de CO2 equivalentes? Pues para ello lo que aplicamos son los factores de emisión, que estos factores de emisión son publicados por organismos reconocidos. En España tenemos los de la Oficina Española de Cambio Climático y la CNMC, pero también tenemos otros organismos internacionales a los que podemos recurrir. Estos factores de emisión lo que permite es, una vez más, con una simple multiplicación, multiplicando el consumo, por ejemplo, de gasóleo por su factor de emisión, que en este caso es 2,52, sabremos cuántos kilogramos de CO2 equivalente he emitido asociado a ese consumo. Bien, lo que sí queremos destacar también, y siempre incidimos, es que no podemos quedarnos únicamente en esa fotografía, en ese cálculo. Hemos dicho que es un indicador ambiental muy importante porque me va a permitir conocer cuál es mi impacto, pero no puedo quedarme únicamente en ese paso. Es necesario, a su vez, definir un plan de reducción. Un plan de reducción que vaya encaminado, pues como su nombre indica, a reducir mi huella de carbono año a año para de esta manera reducir mi impacto. Nosotros en esta diapositiva lo que solemos siempre visibilizar es que clasificamos en tres niveles el tipo de acciones. Nivel uno, nivel 2, nivel 3, en función de la dificultad que tienen y el impacto también asociado. Nivel uno, ¿qué podríamos tener? Pues, por ejemplo, contratar una comercializadora de energía 100% renovable, que lo que va a hacer es que, al garantizarme que mi energía proviene de fuentes renovables, mi huella de carbono de alcance 2 va a ser cero. Por lo tanto, tiene un gran impacto, pero la inversión a priori va a ser mínima, ¿no? Va a ser contratar un proveedor que me garantice el origen de esta energía. Nivel 2 ya va a requerir de un mayor esfuerzo tanto económico como de planificación, pues por ejemplo, contratar un mantenimiento externo de control de fugas de gases refrigerantes. Y al nivel 3 pues como os podéis imaginar, ya sí que requiere de una mayor inversión, de una mayor planificación y por ejemplo, pues puede ir encaminado a renovación de flota de vehículos o renovación, por ejemplo, de equipos de cocina que requieran de mayor gasto. Y existe también una tercera figura que es, como hemos dicho, el cálculo y la reducción van de la mano necesariamente y lo ideal sería que año a año podamos ir midiendo cuál es mi huella de carbono para ir valorando si mi plan de reducción realmente es efectivo o no es efectivo. Pero como todos sabemos, pues por desgracia, toda actividad del ser humano va a tener un impacto. Por lo tanto, existe una figura al final de todo el proceso, cuando ya no puedo llegar a reducir en mayor medida, que es la compensación. ¿Qué es esto de la compensación? Consiste en dar un aporte, una inversión económica que sea equivalente a mis toneladas de CO2 que quiero compensar y le proveo, le doy esta inversión económica, se la doy a el gestor de un proyecto que lo que hace es retirar las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. De manera que lo que puedo alcanzar es la neutralidad climática, es decir, alcanzar un balance en el que entre lo emitido y lo retirado por otras vías sea cero, ¿vale? Para poder llegar a alcanzar ese objetivo que tenemos dentro del Acuerdo de París. Estos proyectos pues, pueden ser de reforestación, deforestación evitada, energías renovables o eficiencia energética. Y por supuesto, estos proyectos tienen que estar y deben estar avalados por estándares internacionales como puede ser el VCS o el Gold Standard, que lo que hace es, a través de sus metodologías, velan porque realmente se cumpla con lo que se dice que se está haciendo, ¿no? De manera que lo que compramos de créditos de carbono sean realistas. Como conclusión final, la huella de carbono, como he indicado desde el inicio, es un indicador medioambiental básico para la descarbonización, ya que lo que no se mide no se puede conocer y lo que no se conoce no se puede actuar. Permite a su vez tener una visión general sobre los consumos de la empresa, por lo tanto, no solo me va a permitir reducir las emisiones, sino que a su vez va a permitirme ser más eficiente, reducir consumos y por lo tanto, en última instancia, reducir coste económico. Por lo tanto, van de la mano en este caso la sostenibilidad, reducir mi impacto con la reducción de costes. Por supuesto, como he dicho, reducir es el objetivo tras el cálculo. También importante destacar que la sensibilización de toda la plantilla, de todos los miembros de la organización, es clave para conseguir el éxito del plan de reducción. Y por último, como acabamos de ver, compensar sería esa última opción que tenemos
tras la definición del plan de reducción y no poder seguir reduciendo para llegar a alcanzar ese balance cero y neutralidad, conocida como neutralidad climática. Ahora ya antes de finalizar, lo que os quiero presentar brevemente, que además esta presentación, como la tendréis disponible, podréis acceder tanto a los enlaces que comparte José Ángel con los informes que ha ido comentando, como también a este enlace de la herramienta Scope CO2 que ofrecemos desde Empresas por el Clima de manera gratuita a todos los que forméis parte de la iniciativa. ¿Cómo podéis acceder de forma gratuita a esta herramienta? Sencillamente rellenando este formulario. Este formulario lo que hacéis es adheriros a la iniciativa de Empresas por el Clima y de esta manera mostrar y visibilizar vuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Una vez que accedéis, podéis acceder a vuestro perfil y a partir de ahí podéis ir pinchando en todas las herramientas que ofrecemos. La herramienta de cálculo de huella de carbono, que os decía que es gratuita y además es muy sencilla, es la herramienta Scope CO2 que tenemos aquí en pantalla. Pincharíamos y se nos abriría este árbol o esta pantalla de navegación, en el que se explica brevemente cuál es el objetivo de esta herramienta, los tres alcances que ya hemos comentado, porque nos basamos en la metodología del HG Protocol, y ya me permite acceder. Una vez que accedo, tengo acceso a los datos, a cálculos y análisis. Si pincho en cálculo, la herramienta me permite, está preparada para calcularme la huella de carbono de mi entidad, pero también incluso de un evento presencial o de un evento digital. En esta jornada de hoy, pues bueno, nos centraríamos más en ese objetivo de calcular la huella de carbono de mi entidad. Una vez que no he querido poner más información para no extenderme demasiado, ya que ya llevamos 1 hora y 20, pero os animamos a que podáis acceder a esta herramienta. Por supuesto, cualquier duda, consulta que tengáis al respecto, estamos a vuestra plena disposición. Está nuestro email de Empresas por el Clima para que podáis contactarnos, pero ya veréis, os animamos a que podáis acceder porque ya veréis que es muy sencilla y muy intuitiva y que simplemente paso por paso te va guiando la propia herramienta sobre qué debo de incluir o qué no debo de incluir. Pero bueno, en cualquier caso, estamos a vuestra disposición para poder seguir avanzando. Y nada, por último, pues bueno, esta diapositiva os compartimos las redes sociales de la Comunidad por el Clima, así como los emails de contacto para cualquier consulta que tengáis, tanto por la parte de José Ángel de Economía Circular y Kilómetro Cero, como por esta parte de huella de carbono, pues bueno, estamos a vuestra entera disposición y encantados de poder echaros una mano en lo que necesitéis. Como decía, este vídeo este webinar ha sido grabado y se editará y se dispondrá en la web oficial de Hostelería y Turismo de Aragón para que esté disponible pues para tanto los que habéis asistido hoy, pues si queréis recuperar algún tipo de información, como para aquellos compañeros o compañeras que no han podido asistir hoy y que estén interesados